Esto está en el versículo 5 al versículo 8 de capítulo 11 de Lucas. Y dice así, y nos habla Jesús, el que hace conocer a unos vecinos. Y dice así, supongamos, continuó, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, me he dedicado en este tiempo a poder coger, y empieza así el texto. Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, que se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Para ubicarnos dentro del contexto de esta historia, tenemos que imaginarnos aquellas pequeñas aldeas palestinas donde no existían esos grandes supermercados abiertos de las 24 horas que tenemos aquí. Hoy que estamos disfrutando de las grandes ciudades para comprar algunas cosas urgentes que se nos olvida a última hora. Yo pienso que muchos de nosotros esto lo hemos hecho, ¿no? Nos ha faltado algo, inmediatamente nos ha venido un supermercado y rápido, teniendo coche, ya está, listo, ya tenemos el complemento que nos faltaba en la casa. En aquellos tiempos no había ni coche, no había ni nada, y pues no había este tipo de servicio. Así que en este contexto rural sale un primer personaje de la historia alecera. Acude a un amigo de confianza a altas horas de la noche para pedirle 3 panes, en razón que su amigo inesperadamente se había presentado a su casa. Y como él era el anfitrión, él quería honrarle como se merece a esta visita, la hospitalidad, como se merecía. Quería reconocerle. Pero el caso fue, como nos cuenta esta historia, que le falta un elemento tan importante, que era el pan de cada día. Y sin el acompañamiento del pan, pues el resto de la comida no era lo mismo. Así que urgentemente, para corresponder la hospitalidad de su amigo, por lo menos 3 panes. Vista esa necesidad, sale a buscarle. En mi país, o mejor dicho, del país de mi mujer, o en casi toda Centroamérica, el consumo de la tortilla a la hora de la comida es algo tan habitual. Algunos de vosotros seguramente estáis diciendo sí. Sí, es habitual porque no falta la mesa. Pues si la tortilla no va por el medio, en la comida o en la cena ya no es lo mismo. Aunque no se llame la tortilla quizás, se llame arepa o algo así parecido, pero siempre existe, ¿no? Para coger con la comida. Así que la tortilla siempre está presente encima de la casa y a la hora de la comida. Eso no hay duda. Si vais a visitar algún país de Centroamérica, ¡pum!, está puesto. Yo cuando estuve en Guatemala, la primera vez me presentó, y eso era, yo pensé que era el aperitivo, ¿no? Y yo lo cogí con tenedor y cuchillo, y el que me atendió, pues me mira y agarra y lo hace, y le da la vuelta por aquí, y ya está. Y listo para sopar. Bueno, pues si hace así, yo también, ya empecé así. Pero eso ya fue algo habitual. En el seminario, pues todo el mundo ya cogía tortilla y se acostumbra uno. Mi mujer hoy en día también hace alguna tortilla de vez en cuando. Lo mismo sucede en mi país, pero con el picante.
El picante se acompaña en todo tipo de comida. Y si no hay picante, la comida no sabe a nada. Por lo que el picante siempre tiene que estar acompañado a cualquier tipo de comida, sea la que sea, pero ahí tiene que estar presente. En los primeros años, cuando nos casamos con mi mujer, era así. Yo siempre me vi picante y mi mujer se molestaba. Con tanto esfuerzo que he hecho, quiero darle el sabor y tú le metes el picante y tú no sientes ese sabor. Es que digo, es que no puedo, no. Aquí tiene que estar siempre este elemento. Aquí en España he notado, el pan tiene un elemento, es un elemento indispensable a la hora de la comida. De modo que el que invita a alguien a su casa y no tiene que olvidarse la barra de pan. Algunas veces nosotros hemos hecho, nos hemos invitado y nos miraban por allí, por ¿dónde está el pan? Claro, nosotros no era tan habitual, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, eso hay que, cuando se invita tiene que estar siempre, porque si no, no es lo mismo, ¿no? Claro, ahora si hay vino, como también en Valdepeñas, pues muchísimo mejor, ¿no es cierto? De modo que después de la comida, uno ya, después de con estos elementos, se queda satisfecho, se queda bien comido, completo, se podría decir. Así que el hombre de esta historia, sin timidez ni vergüenza alguna, por la confianza que seguramente tenía entre vecinos, toca la puerta a este buen amigo y le pide 3 panes a altas horas de la noche, como dice el texto en el versículo 5. En Alemania, por lo general, todos los niños se van a dormir a las 8 de la noche. Hay un programa del cual viene una personita y con unos polvos mágicos pues tiene que ir a dormir. Aquí en España también hubo en su tiempo el que decía, vamos a la cama, vamos a dormir, y los niños ya tenían que irse a la camita, ¿no es cierto? Los mayores, pues hasta las 10 de la noche, allí en Alemania, por lo menos ya, y después tope y todo cerrado. De modo que nadie se atreve a visitar pasado las 10 horas. Peor aún, llamar por teléfono a tales horas, a no ser que sea la policía por alguna emergencia o algún familiar cercano que habrá muerto. Ahí sí, claro, cuando uno escucha o a tantas horas, algo ha pasado, pero malo, malísimo, porque ¿quién te va a llamar a esas horas, no? Pero este visitante, esta persona que hay aquí, a las 12 de la noche, sale a su amigo a poder tocarle. Este personaje, no teniendo nada que ofrecerle a la vista inesperada, confiado que iba a escucharle, atreve a decirle, por simple 3 panes, amigo, préstame. ¿Y cómo has de esperar? A tales horas de la noche, el vecino, agriamente, a su supuesto amigo, le dice, no me molestes, ya tengo cerrada la puerta y mis hijos ya están acostados. Hay que tener en cuenta, dentro de este contexto, en aquellos años, las puertas de las casas se cerraban con unos enormes troncos cruzados. Así que quitar esos troncos de allí, ¿no? Esos bloques de madera, pues para este vecino era un fastidio, ¿no? Peor si sus hijos estaban allí durmiendo, haciendo ruido con el cerrojo. ¿Qué llaves serían en aquel tiempo? Me imagino así grandes, que colgaban y con el ruido que hacía. Despertaban al resto de sus hijos. Muchas veces cuando llamo a Areli para que me cuente cómo le va en la rehabilitación con su hombro, con el fisioterapeuta, yo quiero preguntarle a ver cómo se ha ido el día. Y a veces suena y suena y suena el teléfono, y no me contesta. Hasta que pasados algunos minutos me envió un mensaje por WhatsApp, escribiéndome, el niño está durmiendo, no puedo contestarte, ya te llamaré cuando despierte. Así que me deja con la incógnita
porque el niño está durmiendo, o sea, mi nieto, ¿no? Que está Arelia ahí con mi hija y atendiéndole a ella. La flamante abuela piensa, no es justo interrumpir el descanso del nieto, después de los malabares que habrán hecho también para que se duerma el niño. Supongo que esto, lo que os cuento, queridos padres y abuelos, ya lo habéis experimentado, ¿no es cierto? Los que estáis también allí por el Zoom. Que el interrumpir el sueño de los hijos, de los nietos, es casi un sacrilegio. Esto no se hace, mucho menos cuando estos niños están durmiendo plácida, angélicamente y a medianoche. Por tanto, no me molestes, ¿no? No puedo levantarte a darte nada. Así generalmente reacciona. Por cierto, ya solamente faltan casi 2 meses para que nuestro pastor también le llegue su primer hijo. Y quizás también nos diga, no me molestes, no puedo levantarme a darte nada. Ya veremos, a ver cómo dice nuestro pastor. Finalmente, esta historia de suspense termina con una conclusión narrada por nuestro Señor Jesús. Y lo capitula así, en el versículo 8, y dice, os digo que aunque no se levante a darle pan por ser su amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Ahora bien, a primera vista, parece que la persona que insiste, persiste a su amigo, esa es la que recibe. Esa persona cansina, pesada, inoportuna, es la clave de la enseñanza para ver que hay éxito en las plegarias. Esta insistencia parece que aparentemente es el éxito. Pero mirándolo bien y detenidamente, el enfoque no está en la insistencia de la persona que pide 3 panes para su amigo, sino está en la actitud y la razón final de aquel vecino gruñón que finalmente se levanta, según el versículo 8. Hay que entonces reflexionar por qué se ha levantado. Finalmente lo ha dicho Jesús, ¿no? Aunque sea tu amigo, se levantará, dice allá. ¿Y qué le habrá ocasionado? ¿Qué cuestiones, razones ha pasado que él tiene que hacer esto? Como ya dije al inicio, para comprender esta parábola hay que entender el trasfondo contextual, el contexto cultural rural en que relata esta historia. Pues en aquel entonces la hospitalidad era tan importante, pero tan importante, que no correspondía la hospitalidad, mucho más al amigo, se jugaba la vergüenza y la deshonra de la sociedad. Imaginaos, si alguien dice eso, ¿no? Oh, pues los demás hubieran dicho, ¿has visto? ¿Has escuchado? Sí, tal persona, mira que no hizo esto, porque entonces le ha deshonrado a este y este, el otro. Todos ahí. Entonces era importantísimo. Por eso al principio de esta parábola reluce una respuesta interesante, retórica, negativa, de parte de los oyentes y sus discípulos, y parafraseando de esta manera para que podamos comprender, de esta forma nos habla el texto. Y dice, por eso en el versículo primero, en el 5, dice, supongamos, ¿habéis leído eso? Es una suposición, ¿no? Es una cuestión de la que podría ocurrir. Y hay que hacer también hincapié que existen 2 historias en estas, que no son reales, sino simplemente están utilizadas con el objetivo didáctico de poder enseñar el tema central en el capítulo 11, que es la oración. Y Jesús toma 2 ejemplos irreales. Esa suposición la transforma de esta manera y dice así, podría decir, ¿quién de vosotros tiene un amigo que aunque sea a medianoche por necesidad va a su vecino para decirle que le preste 3 panes y con su enfado no le da?
¿Quién de vosotros tiene un amigo tan majadero que semejante respuesta negativa ante el cumplimiento de la hospitalidad y la fraternidad de nuestra aldea pudiese decir esto? A ver, ¿quién de vosotros? Pues claro, ¿qué van a decir los demás? A ver, nadie. La respuesta es obvia, nadie. Nadie tiene un amiguete simplón, descarado, desmedido, hostil, que haga estas cosas en contra de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque la hospitalidad es el emblema, ¿no?, muy conocido en nuestra aldea. Hacer esto es una traición, ¿no? No solamente con la familia, con el contorno, con la aldea, y con todo. Entonces, ¿quién de vosotros hay? Jesús, de esa manera, le dice a los que estaban ahí expectantes. Y todo, no hay. Pues nadie en este contexto del Medio Oriente estaría dispuesto a defraudar mucho más a un amigo en su necesidad, aunque sea por 3 simples panes. En caso que lo hiciera, caería sobre él la desvergüenza, la deshonra por no haber respondido a un amigo como se merece, dice Jesús. Y ahora viene el versículo siguiente y dice, os digo, ¿no? Señor Jesús, os digo, aunque no se levante a darle pan por ser su amigo suyo, ¿ya podéis comprender? Sí se levantará, porque es una obligación social la hospitalidad y le dará cuanto necesite. ¿Habéis captado aquí por qué se levanta? Por la hospitalidad, ¿no? Es por eso que seguidamente Jesús dice a sus discípulos, así le dice, ¿no?, que yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Un filósofo, Séneca, en sus libros cuenta que en aquellos tiempos había muchos paganos, súbditos, que encontrando o en vía con sus dioses que tenían, pues hacían plegarias incesantes, enormes estatuas que habían, pues ellos pensaban, estos paganos, que había que insistir para controlar las fuerzas divinas y forzarles así a estos ídolos a su beneficio y su placer. Ante ese tipo de pensamiento pagano, Jesús enseña con esta parábola que la oración no es una palanca espiritual o un martillo neumático, una vez y otra hasta perforar la voluntad de Dios para que actúe de forma inmediata y quizás tembloroso a Dios para que nos dé lo que estamos pidiendo. La oferta de pedir a Dios no es retorcer las plegarias con el ímpetu valiente para que conozca nuestros derechos y que nuestras necesidades ante este mundo. Pues todo depende de la bondad de Dios y no con el ardor y el candor implacable que se necesite y del cual hay que hablarle al Señor insistentemente con nuestras plegarias. Entonces, si no es el éxito de la insistencia a sus hijos, ¿de qué depende para que la oración sea contestada por Dios y que diga Jesús, si pides así, pídele y Él te lo dará abundantemente? ¿Sabéis por qué depende? Después ya hemos hablado de este contexto. Depende del nombre y la reputación del mismo Dios. Su nombre conlleva la marca de redención para su pueblo, porque para ellos hicieron Dios grandes cosas, para que no sean avergonzados ante otros dioses. Hay un texto que dice así, ¿y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerle tu propio pueblo, para darle a conocer tu nombre. Hiciste prodigios, maravillas con el paso
de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto. Expulsaste las naciones y a sus dioses. Dios actúa, Dios se levanta, más que aquel vecino gruñón que por su nombre no se ha avergonzado, ante sus vecinos se levantó. Pero Dios se levanta por su honra, por su nombre, para que no sea profanado a los ojos de las naciones del contorno pagano. Otro versículo también dice así: pero decidí actuar en honor a mi nombre. Ezequiel 20, si queréis verlo, Ezequiel 29 dice Dios: pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones entre las cuales vivían los israelitas. Porque al sacar a los israelitas de Egipto, yo me di a conocer a ellos en presencia de las naciones. La idea de la parábola entonces de este vecino gruñón queda clara. Ya más o menos estáis captando. Y si no, hay otro ejemplo en Ezequiel, también 36, 22 al 23. Y dice así: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, al cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor. Sí, yo, cuando sea santificado en vosotros, delante de vuestros ojos. ¿Qué palabras del Señor cuando leemos aquí? Y las que comparamos con estos textos que estamos viendo con relación a la hospitalidad del honor y la vergüenza, ¿no? Entonces Dios no responde a nuestras oraciones por lo que valemos, somos, insistimos, tengamos, sea fantástico, o tengamos una fantástica lista enorme de urgencias que hay que inmediatamente obtener, y al Señor hay que pedirle de esta manera, insistentemente, cansinamente. No. Dios responde las plegarias por Él mismo, por su nombre, por su honor. Su nombre lo dice aquí ante las naciones, ante los reinos, cualquiera que sea. Por eso es justamente en este capítulo Jesús les enseña a sus discípulos, en el inicio de este capítulo, ¿qué dice? Cuando oren, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Captáis? Venga tu reino. Al hilo también de este mismo texto, en el versículo 22, y ahora remarcando la palabra también, dice, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. ¿Qué nos da a entender? Ezequiel 36 también de esa manera nos explica. Y dice así: así ha dicho Jehová el Señor, el día que os purifiqué de todas vuestras iniquidades. Haré también que sean habitadas las ciudades, las ruinas serán reedificadas, la tierra desolada será labrada, y después de haber permanecido asolada ante los ojos de todos los que pasaban, y dirán, esta tierra desolada se ha convertido en huerto de Edén. Estas ciudades arruinadas, desoladas y destruidas son fortificadas y habitadas. Las naciones que se queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y yo lo haré, dice el Señor. En otras palabras, si la plegaria de la oración no lleva el propósito de la extensión del reino de Dios y la santificación de su nombre, la oración no tiene respuesta. Pero si está la oración, ¿no? Estos elementos, el reino de Dios y la santificación de Él,
Toma lo que quieras, dice el Señor aquí en Jesús, y se te dará. No es entonces la oración insistente, lloriqueada, con una voz de esta manera en que se suele hacer, porque si no, escucharemos de aquel vecino gruñón que dirá, no molestes, la puerta está cerrada. Pero sí la oración que tiene propósito de purificar, de santificar a Dios y sobre todo de extender el reino allí donde uno vaya. Dios te honrará con su nombre. ¿No lo ha dicho que lo hará? Y Él va adelante. Si entonces en los planes del Señor y el propósito está la oración tuya, aquí está, hijo, toma, porque tú vas, lo que yo estoy haciendo desde el Antiguo Testamento con el pueblo, lo estoy llevando a cabo y tú quieres en la cooperación de ello, entonces las oraciones van, ¿no? Van. Así que esta es la clave, como habéis visto. Dice también el texto, ¿no? Jesús, así que yo os digo, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, abrid y se abrirá la puerta. Porque todo el que recibe, el que busca encuentra y el que llama se abra. Así que iglesia, dicho esto, ¿no tiene suficiente soporte económico para cubrir los gastos de este año 2022? ¿No tiene suficiente gente para poder sostener los actuales proyectos? ¿No tienes claro si más los domingos presenciales serán por Zoom o no lo serán? Este no es el problema. No entra, ¿no? Dentro la petición del Señor en la oración principal. La prioridad de la oración es la extensión del reino de Dios, con la que se tenga y se sostenga, pues él mismo se encargará, dice, de lo demás, a fin que su nombre no sea avergonzado por los paganos o incrédulos, que podríamos decir, en Móstoles o aquí en España. Hermanos, dices que no sabes orar porque no puedes quizás articular frases enteras, profundas, como otros pronuncian a la hora cuando lo hacen en público. Quizás dice que te da vergüenza pedir a Dios siempre lo mismo, o dices que Dios estará tan ocupado que no te va a hacer caso por una simple oración que tal vez le sacas, así como los 3 panes. No, este no es el caso, no es ni uno ni el otro. El problema es que no sabemos pedir, dice el apóstol Santiago, lo dice de esta manera: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar con vuestros deleites. Hay que pedir por la extensión del reino y la santificación de su nombre, para Él y nosotros, la santificación, y que nuestras peticiones entonces, aunque sean tan mínimas, personales, si está dentro de estos propósitos, te lo dará. La clave está en el quilataje de todas estas peticiones, cuyo peso específico lleva el beneficio y la extensión del reino. Es entonces cuando Él, qué maravilloso, te cubrirá con su honra en la respuesta de tu petición. Pero la respuesta de tu petición llevará encubierta su nombre en la extensión y además que no le avergüencen a Él ni a ti tampoco. Así que su santo nombre, para Él, la petición respondida no va tanto por ti mismo, sino por Él mismo, con el fin que otros le conozcan, al que es eterno, a cada uno, que cada uno que es mortal conozca al Eterno a través de ello. Voy a terminar con una frase en la cual creo que también nos remarca de esta manera, y lo voy a hacer de una manera lenta, para que podáis entender. Esto dice el Señor Dios: el día que os purifiqué de todos vuestros pecados, repoblaré las ciudades y serán construidas las ruinas. La tierra devastada será cultivada, dejará de ser aquella desolación que contemplaba todos cuando pasaban. La gente dirá: aquella tierra devastada se ha convertido en un jardín del Edén. Las ciudades arruinadas, devastadas, demolidas se han transformado en fortalezas habitadas.
¿No pasa esto, mis queridos hermanos, cuando uno recibe al Señor? Después quizás de poder llevar tantos fracasos, desolados, de ciudades arruinadas, digamos, de personas de ellas, devastadas, demolidas, el Señor acude a ti y te reconvierte. Y las naciones, dice, que han sobrevivido en torno de vosotros, reconocerán, ¿no? Que yo, el Señor, he reconstruido lo demolido y he plantado lo devastado. Yo, el Señor, lo hago, lo digo y lo hago. Ezequiel 36, 33 al 36. Pues eso, mis hermanos. Somos productos, todos, de varias oraciones que han hecho por nosotros, y en nosotros ha ocurrido el milagro, que su nombre, por su nombre, nos ha levantado, devastados, arruinados y todo lo que hemos estado, y ahora estamos dentro de sus planes y sus propósitos por los cuales nuestras peticiones y oraciones tienen que ser las mismas, porque su nombre tiene que seguir y su reino también tiene que extenderse. Todo lo demás ya es algo secundario, ¿no? Primero eso. Capítulo 11 en Lucas nos los dice así, ¿no? Hay un discípulo que le vio orar a Jesús, y un discípulo desconocido, no se sabe quién es, pero le dice Jesús, enséñanos a orar. ¿Y cómo? Le dice después Jesús, ¿no? Que pueda orar. Padre, te pedimos por el reino y santifica tu nombre.